Vamos a iniciar nuestro estudio elevando nuestro corazón a Dios para que Él ilumine nuestra mente y nos conceda sacar el mejor provecho para nuestra vida espiritual. Oremos. Amado Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias en esta hora de la mañana por darnos el privilegio de presentarnos delante de ti para estudiar tu bendita palabra. Te suplicamos, Padre Santo, que con la guía de tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y nos concedas conocerte más, entender más tu palabra, amarla más y vivirla cada día, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso te ruego, mi buen Dios, que todos los que están escuchando en estos momentos este programa sean edificados, consolados, exhortados y animados para vivir conforme a tu voluntad. Y a los que no conocen de tu Hijo Jesucristo, les concedas conocerle hoy, para que arrepentidos reconozcan que solo Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre sino por Él. Te pido esto en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Hoy nos corresponde estudiar en Marcos capítulo 14, versículos 12 al 25. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron pues sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno a otro: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Amén. Continuamos estudiando los últimos días del Señor sobre la tierra. En este momento se había iniciado la fiesta de los panes sin levadura, en la cual sacrificaban el cordero de la Pascua. Con esta fiesta los israelitas recordaban y celebraban la forma como sus antepasados habían sido librados de Egipto, de la 10ª plaga en la que el Señor mató a todos los hijos mayores de las familias egipcias. Y recordaban cómo sacó Dios a Israel de Egipto, castigando a aquella nación por su idolatría y al faraón por negarse a dejarlos ir de Egipto. Era pues aquella fiesta la que el Señor se disponía a celebrar con sus discípulos en el aposento alto los últimos días antes de su muerte. Y en todo lo que pasó antes de la celebración,
y durante la celebración aprendemos aspectos fundamentales del Evangelio de mucho provecho para nuestra vida espiritual. Para estudiar nuestro texto, entonces lo dividiremos en dos partes. En primer lugar, miraremos los preparativos para la Pascua y en segundo lugar miraremos lo que sucedió en aquella Pascua. Veamos pues en primer lugar lo que pasó antes de la celebración de la Pascua. Marcos 14, versículos 12 al 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Lo más importante que pasó antes de la celebración de la Pascua es que Jesús demostró una vez más a sus discípulos que Él era Dios. Pero ¿cómo demuestra Jesús aquí que Él es Dios? Pues en el pasaje podemos ver el control que Él tiene sobre todas las cosas. Él guió exactamente los pies de los discípulos para que llegaran a cierto lugar. De la misma manera, Él controló y guió al hombre que llevaba el cántaro con agua para que se encontrara con los discípulos. Hemos de entender que en este tiempo no habían celulares ni medios electrónicos para comunicarse y preparar las cosas para que sucedieran, lo que indica que esto fue un acto sobrenatural del conocimiento del Señor sobre todas las cosas. A propósito, en estos tiempos los hombres usualmente no cargaban el agua, sino las mujeres. Eso significa que Jesús controló las circunstancias de la vida de este hombre que lo llevaron a cargar el agua. Pero además Jesús controló el corazón del dueño de la casa para que, sin conocerlo personalmente, le prestara su casa, que ya estaba arreglada, y permitiera que esos 2 extraños entraran y colocaran lo que faltaba para celebrar la Pascua. Amable oyente, ¿no prueba todo este control soberano sobre los hombres y las circunstancias que Jesús es Dios? Claro que sí. Esto es algo muy similar a la ocasión en la que Jesús mandó pedir prestado un burrito para entrar a Jerusalén. Ustedes recordarán la historia, que más o menos sucedió lo mismo. Una vez más, amables oyentes, en este evento vemos la humildad del Señor Jesucristo, quien, siendo el dueño de todo, pide prestado lo que hace falta para efectuar su ministerio. Como ustedes recuerdan, Él pidió prestada una barca para predicar, pidió prestado un burro para entrar a Jerusalén, pidió prestado, en este caso, un aposento para comer la última Pascua con sus discípulos, y le prestaron una tumba para enterrarlo cuando murió en la cruz del Calvario. Con razón, Él dijo a un escriba que quería, en su emoción, seguirle a donde quiera que él fuera. Él le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así es que, amables oyentes, el Señor Jesucristo mostró su humildad porque al venir del cielo se despojó de todo privilegio y de toda comodidad y se hizo pobre para hacernos ricos con su pobreza. Esto es maravilloso de parte de nuestro Señor. Esto es lo que nos narra el Evangelio de Marcos de lo que pasó antes de la celebración de la Pascua. Ahora veamos y analicemos en segundo lugar lo que pasó
durante la celebración de la fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura. Marcos 14, versículos 17 al 25. Dice así la palabra de Dios: Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó Jesús pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Amén. Lo primero que sucede durante la celebración de esta Pascua es que Jesús anuncia la traición de uno de sus 12 discípulos, tal como lo acabamos de leer en Marcos 14, versículos 18 al 20. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Con este anuncio aprendemos cosas muy importantes. Aprendemos de nuevo que Jesús es Dios, porque Él lo sabe todo y conoce las intenciones más profundas del corazón del hombre. Sabe quién lo va a traicionar y cómo lo va a traicionar antes de que el traidor ejecute su fechoría. Pero aprendemos también que no todos los que dicen ser discípulos de Jesús en realidad lo son. En medio de los verdaderos discípulos pueden haber traidores que tarde o temprano serán descubiertos y castigados, a menos que se arrepientan de verdad y pidan perdón al Señor. Así es que aprendemos estas dos cosas maravillosas. Aprendemos que no todos los que dicen ser discípulos del Señor en realidad lo son, y aprendemos que el Señor Jesucristo sabe y conoce todas las cosas del hombre, aún lo más recóndito de su corazón. Y lo segundo que ocurre durante la celebración de esta Pascua es que Jesús anuncia una terrible sentencia contra el traidor. Marcos 14, verso 21 dice: A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia, porque nos enseña con claridad uno de los misterios más importantes para nuestra vida de fe, y es el misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Así es, amables oyentes, el misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Aquí el Señor enseña que la traición que Él va a sufrir está escrita, es parte del plan eterno de Dios. Dios decretó esos sucesos y nada puede impedir que sucedan, pero a la vez enseña que los hombres que participarán en esos sucesos, en este caso, el traidor Judas, no es un títere en las manos de Dios, sino un agente responsable. Es decir, que Dios no lo obligó a traicionar al Señor Jesús, sino que libremente y voluntariamente Él lo hizo. Y por lo tanto, es plenamente responsable ante Dios por ese acto de maldad, y por él recibirá el horrible castigo que merece y que el Señor aquí le anuncia. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Amables oyentes, yo sé que muchos hermanos
no se han detenido a considerar este misterio de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. Dios es soberano y decreta todo lo que pasa, aun lo que hacen los traidores de la causa de Dios. Pero cada hombre es responsable ante Dios por lo que hace. Eso es un gran misterio que nos enseña la Escritura y de gran influencia en la vida de todo cristiano, que nos enseña a ser humildes, equilibrados, para no irnos a los extremos teológicos, en donde resultemos exaltando demasiado al hombre y minimizando la soberanía de Dios, o exaltando solo la soberanía de Dios y negando la responsabilidad del hombre en sus hechos. Siempre, amables oyentes, debemos recordar esta máxima: Dios es 100% soberano y el hombre es 100% responsable. Y lo tercero que sucede durante la celebración de la Pascua es que el Señor le cambia el significado a la Pascua y la convierte en la Santa Cena que celebramos en la Iglesia nosotros los creyentes cristianos hoy en día. Noten lo que dice Marcos, versículos 22 al 24. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Al decir Jesús acerca del pan que partió, esto es mi cuerpo, quiso decir, esto simboliza mi cuerpo. De aquí en adelante no simboliza más lo que sucedió cuando salieron de Egipto, sino simboliza el sufrimiento de mi cuerpo que está por venir en la cruz del Calvario. Y cuando toma la copa y dice, esto es mi sangre, quiere decir, esto simboliza mi sangre, que es la sangre del nuevo pacto, no la sangre del pacto que hicieron con Moisés cuando salieron de Egipto, es decir, la sangre de animales, sino la sangre del nuevo pacto con Dios a través de mi sangre, es decir, de mis sufrimientos y de mi muerte para la expiación del pecado. Es decir, ya no habrá más muertes de animales para la expiación del pecado, sino que yo seré el Cordero perfecto que quita el pecado. Ya no habrá más derramamiento de sangre, sino que será mi sangre la que los lava y los limpia de la maldad. ¿Pueden ver, amables oyentes, cómo cambia la celebración? Ya no celebramos la sombra de la redención, sino celebramos la realidad de la redención, que es Cristo Jesús. Pero además de esto, allí mismo el Señor da una aclaración muy importante, y es que esa sangre del nuevo pacto sería derramada por muchos. No por todos, sino por muchos. No por los traidores, sino por los verdaderos discípulos. Amables oyentes, yo sé que muchos estamos acostumbrados a decir que Cristo murió por todos los hombres y por todo el mundo, porque hay algunos pasajes que así parecen indicarlo. Pero este y otros pasajes dicen claramente que Cristo murió por muchos. Si estudiamos bien todos los versículos que hablan sobre la expiación del sacrificio de Cristo, veremos que lo que enseña claramente este pasaje es lo correcto. Cristo dio su vida en rescate por muchos, no por todos, y esos muchos es su iglesia, tal como dice en Efesios 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, Cristo no murió por toda la humanidad, Él murió por los escogidos de Dios, Él murió por su iglesia, Él murió por los muchos que el Padre le dio para que Él los salvara. Y lo cuarto que sucede durante la celebración de esta Pascua es que Jesús anuncia su partida y su seguro regreso. Marcos 14, 25. Dice así la palabra de Dios: De cierto os digo
que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando el Señor dice, no beberé más de la copa del fruto de la vid en este mundo, esto indica su seguro regreso. Y cuando dice que la beberá en aquel día, quiere decir que la beberá cuando venga en su reino. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, amables oyentes, veamos cómo aplicamos estas enseñanzas a nuestra vida en el día de hoy. En primer lugar, nunca podremos ocultarnos o escapar de la justicia de Dios, amables oyentes. Él sabe todo antes de que sucedan las cosas. Dios conoce tus pecados, aún antes de que los cometas, como conoció el pecado de Judas. Por eso, nunca podremos ocultarnos de Él ni escapar a su justicia. Si Él conoció el pecado de Judas antes de que lo cometiera, ¿cuánto más conoce los que ya hemos cometido? Entonces, ante esta realidad, ¿qué esperas, amable oyente? Arrepiéntete y cree en la sangre de Cristo derramada por muchos, para que puedas entrar en pacto con Dios y tomes vino en el reino de Dios. Cree en Él, para que tú vengas a ser uno de esos muchos que Él vino a salvar. Si no te arrepientes y crees en Jesús, debes prepararte para hacerle compañía en el sufrimiento a todos los traidores que como Judas menospreciaron insensatamente al Señor Jesucristo. En segundo lugar, no por decir que eres un creyente o por asistir a una iglesia, eso significa que realmente eres un creyente. Por eso es necesario que cada uno se examine a sí mismo para comprobar que sí es verdadero creyente. ¿Cómo sabemos que lo somos? La respuesta es muy sencilla. Sabemos que somos hijos de Dios porque andamos en santidad, porque aborrecemos el pecado, porque amamos a los hermanos, amamos la oración, amamos el estudio de la Biblia, amamos la iglesia, y cuando conocemos realmente la verdad, no nos alejamos del camino de la verdad, sino que permanecemos en él. Debemos entender que el desobedecer la ley de Dios a propósito es un signo claro de que puede ser un traidor como Judas. Por eso el apóstol Juan escribió en 1 de Juan capítulo 3 las siguientes palabras en los versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Claramente el pasaje nos dice quiénes son los hijos y quiénes no lo son. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si eres hijo de Dios, no practicas el pecado. Tal vez puedes caer en pecado, pero te levantas, pides perdón y te arrepientes y se duele en su corazón por pecar. Y amas también por consiguiente a tus hermanos y practicas la justicia. Si no haces eso, realmente no has nacido de Dios y eres un hijo del diablo. Y en tercer lugar, amable oyente, descansemos en el control que Dios tiene de todas las cosas cuando nos sucedan cosas difíciles de entender y de aceptar. Recuerde que todas esas cosas están escritas y están bajo el control soberano de Dios, y Dios las usa para nuestro bien si realmente somos sus hijos. Sin embargo, no debemos descuidarnos de hacer lo que tenemos que hacer, excusándonos diciendo que Dios controla todo a nuestro favor y usar eso como una disculpa para no hacer lo que tenemos que hacer. Pues aunque Dios controla todo, nosotros somos responsables de hacer lo que tenemos que hacer y de dejar de hacer lo que no tenemos que hacer. Descansemos en el Dios soberano, en la adversidad,
en las pruebas y en las dificultades, pero hagamos siempre el máximo esfuerzo por superar la adversidad. Oremos y confiemos en Dios, porque aunque Él es soberano y hace lo que quiere, nosotros somos responsables de nuestros actos de omisión y de comisión. Que Dios nos conceda ser sus verdaderos discípulos y nos libre del horrible castigo de los traidores. Por eso, pidamos a Dios que nos conceda un verdadero y genuino arrepentimiento a los pies de la cruz. Amado Dios, salva a muchos en esta ciudad, en esta nación y en este departamento. Te lo pido de todo corazón en el nombre de Jesús. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.